más que enriquecido que la gracia y el favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo continúe bendiciendo la vida de todas aquellas personas que nos sintonizan a través de estas redes sociales, pero también televisivo. Quisiéramos nosotros bendecir a todas aquellas personas que nos sintonizan en Ecuador, en Honduras, en Panamá, en Alaska, en Chile, en Venezuela, Puerto Rico. Sean todos más que enriquecidos. Sea el favor y la gracia también con ustedes. Y este es el día, esta es la hora, este es la mañana y la noche que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. No importa en el lugar donde tú te encuentres residiendo, ¿sabes qué? Su palabra ahí tiene el poder para bendecir tu vida, para ayudarte, para fortalecerte, y esa es la razón por la cual nosotros nos encontramos en este lugar, desde la ciudad de La Vega, República Dominicana, a través de VTV. Sean todos más que enriquecidos. Muy buenas tardes, amada pastora. Buenas tardes, tengan todos y cada una de las personas que nos sintonizan, como bien ya lo dijimos, a través de las redes sociales y a través de este subcanal vegano VTV, canal 22 de Aster. Bienvenidos a toda la hermosa audiencia de Aster y de VTV que nos sintonizan en esta hora. Y bien, terminando este tiempo, queremos invitar, por supuesto, a todos los empresarios a que puedan invertir en anunciar en su programa Pan de Vida, donde todo lo que usted siembra, por supuesto, se multiplicará y se cosechará. Además, apoyemos este hermoso programa, este hermoso canal que ha abierto las puertas para traer una visión diferente, alternativa y diferente de lo que es la televisión vegana. Así que bueno, les bendecimos en el nombre de Jesucristo, le invitamos a que invierta acá en Pan de Vida. Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. A los hijos, bueno, Él le da semilla, aparte de que también le provee pan, porque Dios es justo. Pero los hijos entendidos de parte del Señor, porque en una familia hay hijos que no son tan entendidos como los otros, pero a los hijos entendidos el Señor le confía la preciosa semilla, y como resultado se convierten en personas productivas, personas empresarios del reino. Por lo tanto, el Evangelio es la mejor tierra. Así es que cuando usted vaya a sembrar, siembre en el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué se hace? Bueno, a través del evangelismo podemos nosotros llegar a aquellos hogares donde hay personas que intentan quitarse la vida, donde hay personas que intentan abandonar a sus hijos, dejarlo todo, mujeres que intentan también suicidarse, personas depresivas, personas que están desahuciadas ya de los médicos, y a través de estos medios de comunicación pueden recibir la liberación y la sanidad completa totalmente. Y el que puede cambiar su pensamiento puede cambiar su destino. Así es que por el oír viene la fe, por el oír la palabra del Señor. Es necesario de que usted y yo atendamos y podamos valorar la palabra del Señor. Una de las cosas que el Señor ha venido demandando, y es que no debemos de tomar su palabra en vano. Su palabra tiene que ser valorizada. Por lo tanto, este es el día, esta es la hora maravillosa. Y bendecimos a todas aquellas personas que como siempre nos sintonizan. Y yo quisiera que vayamos a una pausa. No sin antes enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan a través de Hima FM en la ciudad, en un pueblo hermoso de la ciudad de La Vega, desde donde se retransmite su programa Pan de Vida a través de las ondas radiales. Saludos y bendiciones a toda la gente hermosa que nos sintoniza en Hima FM. Es maravilloso lo que el Señor hace. La Biblia dice que esto irá de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y Dios ha determinado que en los últimos tiempos la tierra iba a ser lleno del conocimiento y de la gloria del Señor.
tiene un fin, tiene un propósito, y es de que su gloria se manifieste. Y la gloria de Dios está en la persona de Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 1, y vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito. El Hijo unigénito del Padre. Quiere decir que el Señor, de una forma extraordinaria, quiere mostrarse en medio de su pueblo, para que así entonces nosotros podamos ser transformados y cambiados a la imagen y semejanza de aquel que para estos tiempos quiere hacerse visible. Por eso es necesario que todo liderazgo se asuma la posición y lo que hizo Juan en un momento determinado, él lo asimiló. Él dijo: es necesario que crezca y que yo mengue. Así, de igual manera, todas nuestras predicaciones tienen que ser que Cristo pueda verse y manifestarse de una manera maravillosa en la vida de cada uno de sus hijos. Así que vayamos a una pausa y luego retornaremos en breve. No se vayan, ya regresamos. Nosotros también de igual manera pues compartir la palabra del Señor que estaremos impartiendo a través de estos medios de comunicación. Así es, no sin antes, por supuesto, darle gracias al Señor y pedir y orar para que sea la gracia del Señor. Siempre oramos de esta manera, que se manifiesta a través de las pantallas de su televisor, a través de las redes sociales, y que pueda venir un tiempo de edificación, un tiempo de bendición, donde venga a traer dirección y refrigerio a tu vida. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, verso 18 en adelante. Dice lo siguiente: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre. Y dice, él le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, dice él, el joven rico. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme. Y ven y sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Imagínense. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor le dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te seguimos. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, dice, y en el venidero siglo la vida eterna. Impresionante, pastora. Dice que el Señor en cierta ocasión estaba exponiendo la palabra. El Señor estaba hablando acerca del reino de Dios y su justicia. Y estaba el Señor sanando a los enfermos, libertando a los cautivos y dando a conocer la voluntad del Padre a través de su persona, con el propósito de que cada oyente que se encontraba en ese salón pudiera encontrarse con ese propósito por la cual fue formado en el vientre de su madre. Y dice que un principal de ellos era alguien que tenía mucha influencia, alguien que también portaba un apellido de buena reputación, pero muchas veces lo sublime delante de los hombres es abominación delante del Señor, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento y conoce todo lo que nosotros somos.
está totalmente descubierto delante de la presencia del Señor. Y dice que un joven le dice al Señor: Maestro bueno, ¿qué yo debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor corrige algo. Escuche bien. El Señor le dice: ¿por qué tú me llamas bueno si solo hay uno y está en los cielos? La Biblia dice que no es justo acá en la tierra, ni aún uno, que todos se habían corrompido totalmente, siguiendo su propia concupiscencia. Y para eso apareció el Hijo de Dios. Dice que Él dice que Él no se aferró. Dice que no se aferró a lo que era, porque aún Él, siendo Dios, dice que Él se humilló y tomó semejanza de hombre y habitó entre nosotros. Entonces se encontraba el Señor en medio de esa asamblea y Jesús le dice: ¿por qué tú me llamas bueno si solamente hay uno y está en los cielos? Jesús vino para completar la obra del Señor acá en la tierra, de tal manera, porque de tal manera Dios amó a la humanidad que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más bien que tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces el Señor le dice: yo me encuentro acá en la tierra y es por una causa, y es porque el Padre me envió en rescate de ustedes. Por lo tanto, los méritos no son míos, los méritos son de aquel que me envió. El enviado no es mayor que aquel que lo envió. Por lo tanto, el Señor vino a mostrar el amor del Padre sobre la humanidad, el propósito suyo que estaba encapsulado desde antes de la fundación del mundo. El Señor tomó forma en aquel cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía previsto la solución de la humanidad. Y dice que al cumplimiento de los tiempos, escuche bien, porque usted tiene que esperar su tiempo. Y cuando hablo de esperar el tiempo, tampoco le digo que se quede estático. Todo lo que está estático se muere. Por lo tanto, si usted entiende que este es el tiempo que el Señor le está demandando, que usted ejecute lo que el Señor está demandando de usted, y a través de usted, es necesario de que usted asuma una posición. Obedezca a Dios antes que a los hombres, y empiece a hacer lo que el Señor le ha mandado hacer. Dice la palabra del Señor que aquel joven rico, mientras que el Señor estaba hablando acerca de los beneficios del reino de Dios acá en la tierra, porque el reino de Dios empieza acá en la tierra. Por eso el Señor le dice: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado y está dentro de vosotros. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El Rey de los cielos se acercó a una nación y tomó una forma natural para que ellos pudieran percatar quién era el que estaba presente, pero ellos no pudieron discernir, no pudieron estar apercibidos, no pudieron descifrar el código que se encontraba en el tabernáculo llamado Jesús, en el cual ahora habita la plenitud de Cristo en la iglesia, en su cuerpo. Todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo, de Jesucristo en toda la tierra, estamos hablando de su iglesia. Quiere decir que esa iglesia es una iglesia no hecha por obra de mano de hombre, sino aquellos que portan la simiente de Cristo por medio del Espíritu Santo, lo cual lo califica y lo hace reconocer de que verdaderamente son hijos de Dios. Y el Señor estaba hablando ahí, dice que uno le dice, buscando payola. El Señor dijo: yo no he venido a buscar la gloria del hombre. Yo he venido a dar a conocer la gloria del Padre. La gloria del Padre es el Hijo, y la gloria del Hijo es el Padre. Por lo tanto, a Jesús no le interesaba
manifestar su propia gloria. A él le interesó siempre manifestar la gloria del Padre. Pero cuando el Padre entonces glorifica al Hijo, Él le dice, Señor, te he glorificado, he dado tu nombre a conocer en toda la tierra. Ahora yo te he glorificado acá en la tierra, ahora glorifícate, Señor, con la gloria que tú una vez me diste. Pero esa gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos, para que así como tú y yo somos uno, así también ellos sean uno en mí y yo en ellos. Por lo tanto, escuche bien, es necesario que nosotros podamos dar a conocer la gloria del Señor. Y la gloria del Señor, eso implicará que el Señor se haga presente en nuestras vidas, de tal manera que llegar a tal punto, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu, a través del Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, que el Señor le dice, pues, escrito está, guarda los mandamientos y heredará la vida eterna. Es impresionante como este joven se sabe todos los mandamientos y empieza a nombrarlo todo. Sí, precisamente porque él estaba siendo gobernado todavía por el antiguo pacto, él estaba siendo gobernado por las leyes. Por eso él le pregunta al Señor y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Lo único que debemos es recibir, pero hacer algo por una obra, no podemos hacer nada. No hay obra que nos pueda a nosotros garantizar la vida eterna. Esto trajo una confrontación al pensamiento de este joven, que era necesario ser confrontado. La vieja escuela o el viejo pacto, la ley, tenía que ser confrontado. Y entonces el Señor y él llega, no solamente que él llega con el pensamiento antiguo, diciendo que qué debo yo hacer, sino que también la manera en que llega es una forma adulando al Señor Jesucristo, diciéndole, maestro bueno, ¿qué debo yo hacer? Como cuando uno quiere conseguir algo, o uno es un niño y quiere conseguir algo de su papá, y entonces uno le dice, oh Padre bueno, Padre hermoso, papá lindo, para tratar de conseguir algo. Y el Señor, que es el Señor sobre todo, no se le escapó esto. Y entonces, tú quieres hacer algo, entonces mira lo que le dice, una sola cosa te falta, le dice, porque ciertamente cumple todos los mandamientos, pero él le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y entonces le dice, luego, y ven, sígueme. Esto por supuesto trajo un gran entristecimiento en este hombre, porque él era muy rico, tenía muchos bienes. Y cuando nosotros estamos tan apegados a las riquezas, es difícil que nosotros podamos experimentar la gloria que Dios tiene para nosotros. Pero no porque Dios no esté de acuerdo con que un rico se acerque, no. Porque de hecho la gente se asombra y le dice, pero Dios, ¿y entonces quién podrá, Señor, salvarse? Pero el Señor le dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Claro que sí es posible, pero ese amor hacia el dinero no puede competir por nuestros deseos de servirle al Señor. Y esto fue lo que pasó en este hombre. Él cumplía todas las leyes, él cumplía todos los mandamientos, pero él necesitaba ser confrontado para que él pudiera entender que no era por nada de lo que él era capaz de hacer, sino que era por la gracia de nuestro Señor. Es impresionante porque dentro de los mandamientos está, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero también hay otro que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero este hombre era muy adinerado, él es tipología de una gente que se excluye de la sociedad. Alguien que no le importa la sociedad porque él vive su vida a su manera.
Él no necesita de nadie. Pero de tal forma que dice, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Claro que sí. ¿Cómo él lo honró? Era un joven rico, de tal forma que él no era por los méritos de él, ni por su sudor que había acumulado tanta fortuna. O sea, él honró a su padre y a su madre, pero ¿cómo fue que lo honró? Porque fueron sus padres que lo honraron a él. Este joven dice que era un joven rico, de tal manera que para usted poder acumular una fortuna se tiene que tomar su tiempo. Todo lo que se hace fuera del tiempo, fuera de la madurez, está alterado el producto. Y dice acá que el Señor le dice a aquel hombre, aquel joven rico, le dice, los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. La Biblia dice que mucho se le da, de igual manera a mucho se le demandará. El Señor le dice, bien, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y así tendrás tesoro allá en los cielos, donde el orín ni la polilla. Mire, hay personas que piensan que se lo van a llevar todo. Eso es mentira del diablo. Sabrá Dios quién es que va a manejar esos recursos, que probablemente usted ni va al médico. Hay personas que no van al médico por no sacar de sus ahorros, y luego después lo dejan a alguien que no se sabe si es un necio, como dice la Biblia. Dice Salomón, no se sabe si después de mí vendrá alguien que sea un necio, un desparramador, alguien que desparrame. ¿Por qué? Porque lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Así hay un adagio. Acá, en nuestra República Dominicana, lo que nada nos cuesta, entonces hagámosle fiesta. Pero este joven fue muy afortunado porque tuvo muchas riquezas. Así es. A temprana edad. Y el Señor se hizo presente, le dio también una oportunidad. O sea, que Dios no hace excepción de personas, Dios también ama a los ricos. Así es. Así Sí, que... así es, claro. La palabra del Señor dice acá mismo, cuando los discípulos le preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es decir, aunque para ustedes crean que es imposible que un rico sea salvo, dice aquí, es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Mira, aquí está la clave, dice, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, mujer o hijos por el reino, que no haya de recibir mucho más. En este tiempo, es decir, en el tiempo en que usted está viviendo, usted va a recibir mucho más de lo que está dejando. ¿Sí? Esa es la promesa del Señor acá. Usted va a recibir mucho más de lo que usted está dejando por causa del reino en este tiempo de la vida. Y dice, y el siglo venidero, la vida eterna. No solamente usted va a ser bendecido y enriquecido en este tiempo, sino en el siglo venidero con la vida eterna. Así que el Señor, es un pasaje maravilloso donde el Señor confronta a este joven que estaba acostumbrado a tenerlo todo, a que todo tenía un precio, a que todo era fácil de conseguir, y el Señor lo confronta y hace que se entristezca su corazón para que sea quebrantado, para que sea renovado, para que pueda él despertar a algo y pueda entender que no todo se compra con dinero, que no todo se compra con adulaciones, que hay cosas santas como la salvación, que tú no tienes que hacer absolutamente nada, no depende de si tú eres rico, de si tú eres pobre, no depende de tu capacidad, de tu formación, no,
Solamente dice la palabra que un corazón contrito y humillado no desechará Dios jamás. Maravilloso es el Señor. Yo creo que sería un momento propicio para ir a una pausa y luego retornaremos más en breve con más pan de vida. Estaremos orando por ustedes. Queremos bendecir su vida, queremos bendecir tu familia, de igual modo tu empresa. Queremos que la bendición del Señor, la que dice, la que enriquece, la que no añade tristeza. Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Por lo tanto, hoy estamos dispuestos a bendecir su vida conforme al modelo original, Amén. El diseño de Dios. Así que vayamos a una pausa y luego retornaremos en breve. Volviendo acá, retomando donde lo dejamos, recuerdo que hace un tiempo yo meditaba acerca que cuando el Señor dice, de cierto os digo que le sería más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Escuche bien, deténgase un poquito. Dios no hace excepción de personas. Dios también ama a los ricos. Dios ama también a los pobres. Dios no hace acepción de personas. De tal manera, dice que al ver Jesús que se había entristecido mucho, no fue poco, él se entristeció, dijo, cuán difícil entrará en el reino de Dios. Oiga, en el reino de Dios. Porque acá en la tierra existe muchos reinos. La Biblia dice que en cierta ocasión, después del Señor haber ayudado 40 días y 40 noches, Satanás lo llevó a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Así es que es necesario que usted entienda y pueda meditar en algo en qué tipo de reino usted se encuentra, o qué tipo de reino usted ha conocido y qué tipo de gloria se ha manifestado en su vida. Dice que Satanás le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Pero la Biblia dice que al ver Jesús que se había entristecido mucho, este joven dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios. En el reino de Dios, este hombre se entristeció. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, es maravilloso porque lo que el Señor dice, que lo que es imposible humanamente para nosotros lograrlo, cuando nosotros lo depositamos en la mano del Señor y conviene que se haga, entonces Él lo hace. Dios no tiene limitaciones, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso muchas veces, cuando todo parece imposible, usted no puede detenerse en ese razonamiento humano, porque lo que es imposible para el hombre, para la ciencia, es posible para Dios. Y dice que el Señor le dice, qué difícil le será a un rico entrar al reino de los cielos. Le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Nótese que Él lo dice en aquella nación, en aquella temporada, en aquella generación presente. Pero ¿qué acontecía en aquel lugar? Es que de tiempo en tiempo, en todas las edades, han habido gente orgullosa. El orgulloso es como el camello, que no se dobla. La princesa camina erguida, sí, los príncipes no doblan
la cabeza. Eso es sinónimo, eso toma forma, es tipología al orgulloso, al que no se humilla, al que ve por encima de los demás, al que se cree aquel que se cree que tiene más alto concepto de sí, del que debe de tener. Entonces Dios ama a los humildes. Dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces los soberbios no pueden entrar en el reino de Dios, porque es necesario que para nosotros poder entrar al reino de Dios debemos de nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Nosotros para entrar al reino de los cielos debemos ser como niños, porque de lo tal es el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser pequeños, los grandes no entran. El pueblo en aquella nación, cuando se hace esa declaración muy contundente y se le hace esa ilustración acerca de que aquella ciudad tenía una puerta, y la puerta tenía como sinónimo de una aguja. El diseño era como una aguja, era como una pirámide, que mientras más alta era la puerta, la medida de la puerta, el marco de la puerta, entonces se iba poniendo más estrecha. Por lo tanto, usted tenía que doblarse para poder entrar. Los camellos no doblan la cabeza, pero los camellos tienen a alguien que lo guíe. Y por eso hay muchas personas que el Señor tiene que agarrarlo como el camello y doblegarlo así, porque el acero solamente se doblega en el fuego. Hay muchas personas que solamente buscan la presencia del Señor cuando se ven atravesando por momentos difíciles. Pero Dios quiere que tú disfrutes de su presencia a tiempo y fuera de tiempo, de tal forma que la presencia de Dios se haga residente en tu vida. Que no solamente tú entiendes que necesita del Señor cuando esté en escasez, sino que también cuando esté en abundancia tú necesitas darle la gloria al Señor y necesitas también obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Son aquellas personas que no lo gobierna lo temporal, sino más bien lo gobierna lo eterno. Aquel joven rico tenía el conocimiento, pero no lo aplicó a su vida, de tal forma que el conocimiento, si nosotros no lo aplicamos, entonces ese mismo conocimiento nos descalifica del propósito eterno en Cristo Jesús. De tal forma que el Evangelio es algo llano, es fácil de manejar. Usted tiene que poner en práctica lo que ha aprendido. Los fariseos de aquel entonces eran personas, doctores y maestros de la ley. Eran personas especialistas en enseñar en la materia de la palabra del Señor. Pero el problema era que no eran hacedores de ellas. Y eso hizo que ellos fueran descalificados. Pero qué maravilloso es cuando nosotros llegamos con la actitud correcta. Dice que el Señor no aprobó la actitud de aquel joven. Aquel hombre adinerado de aquel entonces, era una persona que sobornaba. Atento, porque tenía dinero. Pero ¿sabes qué? Se encontró con aquel que era el dueño de todo. Que era el dueño de todo. Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que existe, subsiste por Él. Porque en Él vivimos, en Él somos y en Él andamos. Y ese estaba presente en aquel momento, en aquel lugar. Muchas veces nosotros no podemos ver lo que el Señor quiere entregarnos muchas veces. Y nosotros juzgamos según las apariencias. Pero Dios no juzga según las apariencias. De tal forma que el Señor le da la oportunidad a aquel joven rico. Le dice, no. Hay una oportunidad para ti. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Sabe? Hay personas que cuando le dicen que tienen que seguir a Jesús, estaba diciendo el Señor, tiene que seguir mi ejemplo. Porque si el Señor, siendo el dueño de todo, dice que no escatimó todas esas cosas, sino que vino
humildemente se hizo hombre para enseñarnos a nosotros la manera de vivir acá en la tierra. Y teniendo tanto conocimiento, siendo Él la fuente inagotable, la sabiduría de Dios encapsulada en la persona de Jesús, dice que Él trataba de buscar la forma y la manera, por eso Él hablaba en parábola, para que los sembradores pudieran entender los beneficios del reino de Dios, para que pudieran ellos también ser alcanzados por el propósito, para que no fueran destruidos y enviados a la condenación eterna. Por eso el Señor trataba de ilustrarle el mensaje. Pero a aquellas personas que eran muy conocedores, el Señor también le hablaba. Aquellos ilustres de aquel entonces, el Señor tocaba todas las esferas. También aquellas personas que se encontraban desahuciados por los médicos, aquellas personas también que se encontraban desahuciadas por la sociedad. El Señor vino a buscar y a salvar a aquellos que se le había perdido. Y entonces ese joven, ese hombre que tenía muchas cosas, no asumió la demanda que el Señor puso en sus hombros. Así es. Este es un tiempo para que seamos buenos mayordomos. Nosotros somos administradores de las gracias que el Señor nos otorga acá en la tierra. Y en esa gracia nos otorga bienes económicos, financieros, materiales, pero no es para que nos roben el lugar de nuestro Señor en nuestras vidas, sino para que nosotros administremos. Esa es nuestra tarea. Nosotros somos mayordomos, seamos buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Y hoy estaremos orando por si hay algo que ha tomado un lugar en tu vida, que le ha dado la preeminencia a tu forma de vivir, desplazando, y tú lo sabes, los compromisos que tenemos y que tienes en el Señor. Hoy es un día para que venga un redarguir de en tu espíritu, para que puedas apartarte de todo lo que ha distraído, de todo lo secundario, para que vayamos a lo fundamental, que es Jesucristo. Una sola cosa es necesaria, y es estar a los pies del Señor con un corazón dispuesto, humillado a su voluntad, para que podamos ser administradores de la gracia que nuestro Señor nos ha dado aquí en la tierra. Y en esta hora yo creo que es un momento propicio para orar por aquellas personas que de igual manera necesitan, que saben que el Señor ha venido hablando de una manera especial en esta hora. Padre eterno, gracias. Oramos, Señor, por aquellas personas, Señor. Mira, hay una persona que está siendo sanada del páncreas. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Gracias. Oh, el Espíritu te sana. Problema en el colon, sé sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quite fibroma, tumores, desaparecen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oro por alguien que tiene un tumor en la cabeza. En el nombre de Jesús. Desaparece ese tumor. Eterno Dios. Gloria a ti, Señor. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Sea Cristo glorificado. Amén, Señor. Padre, oramos también, Señor, por aquellas personas que se encuentran depresivos, Señor. Declaramos liberación, declaramos sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Así es. Así te dice el Señor. No lo abandone. No lo abandone, porque hay un pacto que se hizo en mi presencia. Así es. En la salud, en la enfermedad. Dice el Señor, yo le sano. Esa es la señal. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Así amén es, Señor. y amén. Y como decía David,
Purifícame, Padre, con hisopo y seré limpio, Señor. Hoy viene palabra de purificación. Todo lo que ha venido desplazando lo fundamental en el reino, en tu vida, es desplazado en el nombre de Jesucristo. Y ahora mismo viene el entendimiento del Espíritu Santo para traerte a revelación lo que necesita ser desplazado. Purifica a tu pueblo con hisopo, Señor, y será limpio en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Será entonces hasta mañana que estaremos nuevamente para compartir con cada uno de ustedes un pan de vida para su vida. Bendiciones. Bendiciones.